Yo creo que tenemos mejor aire acondicionado, aunque no hace cosas, porque los bien vales. Podemos, insisto, partir, ¿no? De su trabajo, ¿verdad? Y no, y con nosotros también ya todavía, también, ¿ves? Gracias, no, yo creo que hoy intenté lo que sea posible por mostrarles cómo fueron los inicios de la iglesia en este mundo. Y eso en obediencia al mandato del Señor que ya conocemos y que en eso de los apóstoles él dice tenían que dar testimonio en Jerusalén y también en Judea, que era provincia, donde está Jerusalén, luego saltarían a la provincia de Galilea, vivirían Samaria y de ahí hasta el último del mundo. La pregunta que había que hacerse y que sigue haciéndose es si realmente aquello que el Señor en su planificó, en su interés, que todo el mundo coloca su palabra, a ver si la iglesia está cumpliendo con ese sentido, a ver si la iglesia realmente está siendo obediente al mandato de Hijo de Dios querido para la criatura. Así tenemos tareas pendientes, seguramente sigue la tarea pendiente, como creo, sinceramente, que sí, le hace falta, que hay mucho más que hacer todavía por alcanzar el resto de las naciones. Y estuvimos mayormente en eso de los apóstoles. El último fue alentador, el que vimos último fue el muy alentador, porque fue la elección, el título del capítulo 6 dice elección de 7 diáconos, pero ya les mencioné que el vocablo diácono no aparece, pero sí es sustantivo, aparece el nombre de diaconía o labor. Entonces eligieron a 7 varones, pusieron requisitos, y ojalá siempre estén presentes, y todos aquellos hermanos y hermanas que quieran servir al Señor, el requisito de parte de Dios para poder servir. Por un lado está el íntimo deseo, ¿no? Por el corazón de un hermano o hermana de servir al Señor, pero el Señor es quien pone, es quien exige una forma de hacer las cosas y de unir un poder. Y aquí aparece entonces esos requisitos. Buscar pues hermano, el versículo 3, capítulo 6, buscar pues hermano de entre nosotros a 7 varones, buen testimonio, esta columna que mencioné, lleno del Espíritu Santo, por segundo, y además lleno, por supuesto, de sabiduría, aquí de ingrediente probado. Entonces, dije el 7, de los 7 hay 2 que, de alguna forma, las escrituras se preocupan, o lo mencionan mucho más, que es Esteban, y también será nuestro el evangelista. Estaba recordando que cuál es el segundo nombre del hijo padre, se llama Pablo Felipe. Muy bien, ellos trascienden un poco. Digo un poco porque Esteban desaparece luego en la plan del Señor que uno ignora. Uno quisiera que un como Esteban, pero no estaba haciendo, así. Porque tuvieron muchos años sirviendo al Señor. El Señor tiene otro propósito, pero lo que hizo Esteban fue poder porque es cierto. Y así nace o aparece el primer mártir, porque él muere al final del versículo, arriba decir que el versículo 7 hay que se quedado. Lo repito, el versículo 7 crecía la palabra del Señor, el número de los versículos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También mucho, y como sorprendente, que muchos de los sacerdotes obedecían a lo que eso ya es tremendo, lo que está sucediendo en Jerusalén, por la labor del Espíritu de Dios que los creyentes están orando. Así que ahí quedamos, pero dice el versículo 8, todavía no, Esteban aparece, Esteban en algo especial, y es el versículo 8 y versículo
1, capítulo 201, versículo. En el versículo 60 del capítulo 7 tenemos la partida de Esteban a la presencia del Señor. En el versículo 59 dice: Señor, recibe mi espíritu, y él murió, allí él murió, en el versículo 60. Y en el versículo 8 aparece Saulo de Tarso. Había aparecido antes, llamándose, llamándole a la escritura un joven, de nombre Saulo, a los pies de quien los hombres que estaban ajusticiando o matando a Esteban, hablaron su boca, y ahí está la primera labor que hace Saulo de Tarso, es el cuidador de las ropas de quienes estaban matando a Esteban. Pero dice el versículo 1 que Saulo aparece ya, como le conocí en mi tiempo, como un gran, uno de los enemigos más grandes de la iglesia, de los creyentes, y Saulo consentía en su muerte. Y hay una gran persecución. Así que el versículo 60, por así decirlo, nos lleva a un contentamiento tan grande de ver cómo el mundo de aquel entonces está cada día llenándose más con el Evangelio, y miles de personas tal vez se están convirtiendo. Tanto es así que el Evangelio llega a ser creído también por un grupo de sacerdotes. Eso es increíble. Pero otra vez aparece la mano de Satanás, porque otra vez, porque ya había aparecido antes Satanás como enemigo de Dios y enemigo de la obra de Dios, obrando en el corazón de Ananías y Zafira. Eso es lo mismo. Porque no hay que desconocer, hermanos, no tenemos que reconocer por nada del mundo, no podemos desconocer que por un lado tenemos el poder de Dios, pero por otro lado tenemos el enemigo más grande de la almas y enemigo de Dios, que es Satanás. Eso es real. Así que, por supuesto, la tarea de Satanás es impedir, efectuar que el Evangelio se expanda. La tarea de Satanás será siempre ocupar, ya sea creyente, incluso como Ananías y Zafira. Se discute si serían realmente creyentes o no, pero yo hablo de creyentes, aquellos dos que son usados por Satanás para trastornar la obra. Eso fracasó, pero ahora Satanás emplea otro método, y así es. Siempre van apareciendo métodos nuevos, estrategias nuevas. Satanás es un enemigo con muchas estrategias, y las empleará en la medida que dependerá de la región, dependerá de la iglesia, dependerá del creyente, pero Satanás estará cada vez más ejerciendo su poder, no todo poder, pero ejerciendo su poder, ejerciendo sus artimañas. Es el padre de mentira e inventará muchas cosas para estorbar la obra de Dios. Y eso lo vemos, y lo vemos a diario, lo vemos en todos los países, y lo estamos viendo en las iglesias, lamentablemente, como Satanás aceptando por ahí. Entonces, en el capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo consciente de la muerte, y en el versículo 3, y Saulo, dice el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que Saulo se aparece como el gran enemigo, que provoca un tremendo temor en la iglesia primitiva. Saulo de Tarso llega a ser alguien tan temido, porque uno puede ver más adelante que la obra que está haciendo. Lo que no sabemos, si nosotros no supiéramos lo que sigue, entonces no pensaríamos este Saulo de Tarso terrible que puede hacer con la iglesia. Pero lo que nosotros, si lo conociéramos mismo, no sabríamos que Dios está, por supuesto, observando, sino que es parte del plan de Dios. Y entonces aparece Dios, aparece el Señor en el camino de Saulo de Tarso, y se transforma en padre, hijos, él también, escritor de 13 epístolas, y uno de los hombres más conocedores del Señor. Y es uno de los que más transmitió la palabra de Dios a la iglesia, a la tierra. Eso es lo increíble. ¿Sabe lo que yo hago con trato de ser? Que realmente no dejar de admirarme
cómo Dios obra en este mundo, cómo Dios obra en la vida nuestra, cómo Dios obra en mi corazón, cómo Dios obra en mi mente, cómo Dios obra. No hay para Dios, no hay límite para Dios. Siempre Dios está obrando. El problema es que nosotros no dejamos obrar en nosotros mismos. Si nosotros le permitiéramos a Dios, realmente aquí está mi vida, Señor, úsame, a lo mejor no soy a los ojos míos, si me miro al espejo, a lo mejor encuentro que no soy tan valioso, pero Dios es el que hace no nosotros. Y eso es lo que debemos aprender. Creo yo, una de las cosas que debemos aprender en este bellísimo libro, si no me leí mucho, Hechos de los Apóstoles o Hechos de Espíritu Santo. Muy bien. Lo que tenemos enseguida, un resumen rápido, porque quiero llegar al capítulo 11. Esa es mi intención. Y también mi primera intención es llegar al capítulo 3, pero eso significaría que para que no de aquí. Y esto de no me lo permitiría. Versículo capítulo 12 todavía. Dice el versículo 4, pero, hay pero, ¿verdad? Me encantan los peros. Este es un pero interesante. Por un lado está Satanás obrando a través de Saulo y persiguiendo a la iglesia con todos los fariseos y tantos más. Y Saulo es, por así decirlo, que da de jefe de todos los enemigos del Señor y de todos los enemigos de la iglesia de aquel tiempo. Eso es Saulo. Tiene poder absoluto. Tiene poder absoluto de la jerarquía judía a perseguir a los creyentes donde quiera que quiera. Por eso que él no camino nada más. Ya sale de los límites de Israel y se va a Siria, arriba en el norte de Israel. ¿Para qué? Buscando creyentes para apresarlo. Esa era su tarea. Ahora él lo explica en una epístola que él creía, él pensaba, que estaba seguro en su corazón que él estaba haciendo un gran favor a Dios. Perseguir a Dios. Pero estaba totalmente equivocado. Y estaba en idea de los planes que el Señor tiene. Así que no saben que cuando alguien se convierte al Señor. Y para el primer día, una vez salvado, una vez salvado, una vez pobre, a esta señora, la he cambiado, la me pide Dios, puede que es bajos. Aunque Dios no sabe, sí, a pesar, porque Dios tiene planes para cada uno de sus prevenidos. Entonces el versículo 4 dice así: Ve, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces aquí tenéis un tropiezo más, por así decirlo, de Satanás, porque pensando que todos han sido esparcidos de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén es la que está haciendo el Señor. Hay por ahí una explicación que los apóstoles lo dejaron tranquilos. Dejemos tranquilos los apóstoles, pero persigamos a todos los demás creyentes. Y eso es lo que están haciendo, y los echan, o los persiguen. Y los creyentes que van huyendo, dice el versículo 4, llegaron a dónde? Llegaron a Samaria. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es como para aprenderse de memoria, para guardarlo en el corazón y tenerlo aquí. A veces decimos que se los que iban o los que fueron esparcidos a causa de la persecución de Pablo, los que van huyendo de la persecución, a donde quiera que vayan, a donde quiera que entran, ¿qué hacen? Se ponen vestidos de él. Lo dije. Hermano, ¿cuántas oportunidades tienen para practicar esto? Alguien diría, tal vez, un poco ya, explicar el evangelio, no tiene problema. Usted no sabe todo lo que estoy sufriendo, no tiene para comer, dirían ellos. Nadie nos recibe de ninguna parte, no se entiende. Los que fueron esparcidos iban en seguir anunciando por parte de todos. Hay un lugar donde no podamos predicar el evangelio. Hay un lugar donde no podamos predicar el evangelio. No, en todo lugar. El Señor abre puertas. El Señor abre puertas.
para que su palabra corra que sea glorificada. Así que eso es lo que dice, y aquí aparece Felipe. Aquí aparece Felipe. Apareció elegido entre los 12 igual que Esteban muere, y aquí aparece Felipe. Y aparece Felipe, dice, en Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, es primera vez que alguien llega a Samaria. Dijo el Señor, recuerde la orden del Señor. Que seré testigo de Jerusalén, en toda Judea, en la provincia de Galilea al lado, y entre medio por ahí, porque hay una mezcla ahí, está los Samaria. Y Samaria también. Y si alguien se oponía, bueno, no estaba escrito el Evangelio, nada de esto, en tiempo estamos leyendo, pero recuerde Juan capítulo 4. El Señor se detiene, ha estado conversando con un hombre. Y esa mujer dijo, no hay ningún ser humano de lo que tiene que a quien el Señor se haya revelado con verdad de tanto como en a esta mujer. Me parece que entonces el Señor le empieza que cuando llega la pregunta, pero cuando venga el Cristo, que se le digo, aquí se le dice, ¿y va? Los creyentes en Cristo deberíamos tener presente cada día, cuando veamos algo del Señor, durante el presente nos ponemos del Señor, nosotros como maestros, que Dios se cree, etcétera, que nosotros pongamos, sobre tu herencia y plan que vos. ¿Qué buscaría? Lo dice, porque ese cuerpo, el buen pastor, y la da por las ovejas, y él vino a buscar, dice que él vino a buscar y a salvar que se había perdido. Pero cuando el Señor está hablando de Dios y de su Padre, de Dios su Padre, él está diciendo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Samaria está en el corazón de Dios. No importa que sea odiado por los judíos, pero está en el corazón del Señor. El Señor quiere salvar a nosotros. Y aquí llega Felipe. Bueno. Después Felipe es arrebatado y llevado al desierto, un camino desierto, más bien, y se encuentra con el etíope y el etíope se convierte al Señor. Y ya de Felipe lo sabemos mucho, más adelante aparece como padre de una chica que profetizaron, etcétera, pero no vamos a ver. Y entonces, capítulo 9, tenemos la conversión de Saulo, extraordinario. Hasta ahí llegó Saulo el perseguidor, y se transforma en el perseguido, porque estuvo en la cárcel muchas veces. Entonces, hasta los creyentes no creían en él cuando se convirtió el Señor. Está en Damasco, predica a Cristo en Damasco, en el versículo 20, capítulo 9. Él está en Damasco, Siria, no está él. Porque iba camino a Damasco a buscar creyentes para apresarles. Ahí fue cuando en el camino se le aparece el Señor, se convierte el Señor, es salvado por la gracia de Dios, y el Señor le revela todo, no todo, pero el Señor le va revelando lo que va a hacer con él, o instrumento suyo, para alcanzar a los perdidos. Y en el versículo 20 es algo de Tarso empieza ahí. No hizo ningún curso, no está en ninguna iglesia. Él no está en Jerusalén. La única iglesia existente es Jerusalén. Todavía no hay iglesia gentil. Aparecerá en el capítulo 11, la primera, de la cual vamos a hablar un poco de ella. Con carne de conversión. Muy bien. Versículo Saulo de Tarso y todos los que le oían estaban realmente asombrados. ¿Cómo es posible que el perseguidor? Por eso que cuando llega a Jerusalén, porque él ahora viaja a Jerusalén, y los judíos resuelven matarlo. El versículo 26 llega a Jerusalén, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Este es un pastor, ¿verdad? Muy puede ser.
Lo que pasa es que Saulo es muy bien. Por lo tanto, se está disfrazando de creyente para llevar a los clientes a juntarse con ellos en familias. Es lo que es pensado. Pero ¿sabe quién lo dice aquí? Uno que ya conoce. Lo conocimos con Ananías y Zafira en ese capítulo 24. El que aparece por segundo aparecerá por tercera vez en el capítulo 11. Bernabé que se fue. Alguien se llama Bernabé aquí, ¿verdad? Nombre de Bernabé, hijo de Jesús, que no tenga procesos. Y ahora quiere tener un hijo. El no se hija de Bernabé. ¿Cuánto Bernabé? ¿Verdad? Pues no, no. Bernabé es un hijo de Jesús. Pues lo ven nuestro. Vale, pues. Y aquí aparece por segunda vez, según que es el tanto, pero se fue bien, se fue. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero no me creían. Entonces Bernabé, versículo 27, el hijo de consolación, antes se llamaba José, pero no le pusieron. Entonces le pusieron Bernabé. A mí se llama José, pero no. No, Bernabé, con los discípulos del 37, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le confió, o le contó cómo Pablo, no sabe, ya está técnico, para que usted la piense, la investigue, y muchas cosas que tenemos que bueno, Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y se los presenta, aparece, ahí está Saulo de Tarso, delante de Pedro, y delante de Jacobo, y delante de Andrés, y delante de todos. Esta de Matías, podría decir, no sé cómo. Es alimento. Y le contó, Saulo había visto del camino al Señor. ¿Cómo lo sabe? Seguramente vendrá eso. Saulo se lo habrá contado. El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía esto. Es decir, que con toda confianza ya nadie dominaba así aplicándose. Sí, ya nadie se arrancaba de él, más bien. No, ahora estaban confiando. Bueno, en el versículo capítulo 10, hoy cómo avanza, es como una obra de Dios fue santo. Ya estamos en Samaria, fue un poco de Damasco, volvemos a Jerusalén, y ahí están los discípulos predicando, a pesar de que son perseguidos, pero aprovechan cada aldea que llegan, aprovechan para predicar el Evangelio, y de repente aparece la conversión de Saulo de Tarso, y eso lo cojo un buen plan en la obra del Señor. Porque el libro de ellos ya va a trascender o se va a dedicar a Lucas casi exclusivamente a seguir los viajes del apóstol Juan. ¿Verdad? Eso es lo que sabemos. No quiere decir que Pedro y que Juan y que los demás apóstoles, menos Jacobo, que muere en los capítulos adelante, un poquito más adelante, en el capítulo 12, muere para el primer apóstol que muere, que es Jacobo, el hermano de Juan. Aparece otro Jacobo que es el hermano del Señor, que es el apóstol Santiago. Un hombre fuerte en el buen sentido, inspirado en la iglesia. Versículo 10, tenía más solamente 0 versiones, por 10 se emplea exclusivamente para la palabra de Dios, y de su visita a la casa de provincias, de gente de todos que entienden ya empieza, pero por ir no es una ciudad, es una familia, de la familia de Cornelio. Cornelio hace a la ruinación. Cornelio reúne a toda su familia, con los amigos que se quedó, no creo que y Pedro es muy interesante.
Él no fue solo. Yo considero él, no sé cuántos, todos eran creyentes, de tal manera que cuando llega al momento de predicar, se convierte en así se convierte. El Espíritu de Dios desciende sobre él. Y cuando la iglesia en Jerusalén, ¿cómo entraste a la casa del hombre incircunciso? Eso tenía que hacer. Se da cuenta de que eso es lo que dice. Se da cuenta de cómo Dios, y se da cuenta cómo la gente de Dios, aunque el Dios están tan abiertos, están tan abiertos, digo, en su inteligencia para recibir todas las instrucciones de Dios ya, de forma tal que, por supuesto, las personas, en este caso solo que los judíos de la iglesia de Jerusalén, los que tienen que aceptar el evangelio también, y ahora digamos que me costó tanto el doctor, muchísimas. Me quedan 20 minutos para hablar del grupo a tu tiempo. ¿Les parece? Y uno que me tiene. Vamos a ver. Dice el versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, vos que habían sido de sus familiares aparte, repetida ya, ¿verdad? Los que iban esparcidos primero fueron a Samaria, a varias partes, pero también llegaron a Samaria con Felipe. Pero ahora salen de la frontera, de los límites de la Palestina, de ahora cruz, y llegan a esta ciudad, que fue una de las más grandes ciudades de aquel entonces, Belén, una de las más ricas en el imperio romano. Ahora bien, los que habían sido torcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, eso está en la costa, todo esto está en la costa, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Podría quedar eso, ¿eh? Puede sacarse algunas cosas de la vida, corazón, no. Puede sacarse algunas trabas. En este caso, no, yo le voy a predicar solamente a los judíos, a los gentiles, porque se han dicho como mucho. Porque parte 16 de tal manera nosotros unidos. Entonces nosotros no podemos restringir nuestro evangelio a un grupito de personas porque no somos más simpáticos. Habrá que ir a donde el Señor nos lleve y predicar ese evangelio. Así que nuestra gratitud y admiración por todo lo que hizo con ustedes, que no viene por todo lugar, pero sí por realidad, aunque eso es extraordinario, por más que siempre. Ese versículo, Fernando, de 20. Bueno, no hablando nadie del pero el 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, a los serenistas, o aquí en este caso no es serenista, sino que es heleno, es heleno, los helenos. Los griegos será por el lado. Cuando dicen a los siete diáconos, aquí se habla de los helenistas, los hermanos helenistas, pero aquí es los helenos. Pero había entre ellos los varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los helenos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es la enseñanza primaria que hay que dar a los jóvenes, a los niños de la escuela americana. Hay que dedicarles el evangelio del Señor Jesús. No hay otro de eso. No existe otro. No se puede adornar el evangelio. El evangelio tiene que ver con la persona y la obra del Hijo Eterno de Dios, Cristo Jesús, como dice aquí, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, porque eso es lo que el Señor ordenó, anunciar, predicar
El Evangelio del Señor Jesús significa que el Evangelio de Él, el Evangelio habla de Él, el Evangelio tiene que ver todo con Él, nada de nosotros. El resto se deja en las manos del Señor. Pero tenemos que ser fieles al Evangelio. Y entonces dice el versículo 21, cuando eso fue, por supuesto, yo pensaba, cuando eso ocurre, entonces aquí tenemos, por supuesto, al Señor, siempre, claro. Y la mano del Señor está con ellos. La mano del Señor a veces es una forma de probar su aprobación, de aprobar. En el Antiguo Testamento se usa bastante veces la mano del Señor como sinónimo de poder. La mano del Señor. Bueno, una vez que un país que preguntaba, oye, hermano, ¿por qué te aparecen algunas veces escritores, predicadores que hablan de Dios, el amor de la mesía, que Dios te hermano, que Dios te quiere? No, pero eso no es normal. En que se da como si estuviera. Entonces, aquí se habla de la mano del Señor. Y la mano del Señor puede ser aquí su presencia, y también significa poder. Miren, no necesitamos para proclamar el Evangelio. ¿Qué va a necesitar de la iglesia para que almas sean salvadas? Necesita la iglesia para crecer. No solo en número, sino en espiritualidad. Crecer en conocimiento del Señor. La mano del Señor estaba con él. ¿Con quién? Porque estaban predicando. ¿Y qué no están predicando? ¿Son eximios predicadores o no? No teníamos idea, no sabemos nombre. Aquí tenemos por primera vez, bueno, me dijo algo así, pero después se menciona a Felipe, es cierto. Pero aquí, si ya se dio cuenta, en los primeros esparcidos, ya es un número, no sabemos cuánto, de hermanos sin número. De hermanos sin título, por así decirlo. Hermanos desconocidos, que no tienen Dios. Y aquí otra vez aparece esta misma creyentes que no tenemos idea. ¿Quiénes son? ¿Te das cuenta que ya los apóstoles no es que tienen una desaparecer? Tienen otras tareas. Sí. Felipe es más conocido no siendo apóstol, como predicador conocido. Pero aquí hay desconocidos hombres de Dios, predicando el Evangelio. El Señor está con ellos, son los que gusta. ¿Y qué pasa cuando se predica el Evangelio del Señor? Cuando la mano del Señor está con los predicadores, ¿qué sucede? Gran mayoría es con Dios. Así es cuando yo voy. Nuestra tarea es predicar un poco. Dios está con nosotros. Y cuando eso ocurre, los hombres se murieron. ¿Y qué es eso? Es el Espíritu. Versículo. Llegó la noticia de esta cosa ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén aparentemente era la única iglesia existente. Se lo dije hace un rato. Si llega y todavía ellos se sienten responsables, como único responsable, parece ellos sienten la responsabilidad de velar que el evangelio que se predica sea el evangelio de la gracia de Dios que ellos conocen a través del Salvador. Y ellos quieren que se enseñe realmente lo que se debe enseñar. Esa es la preocupación de ellos. Y por eso, cuando supieron que en Antioquía el evangelio se predicaba, se está predicando, y dicen que varios se han convertido al Señor. ¿Será cierto? ¿Qué evangelio está predicando? ¿Se han convertido realmente? ¿Acaso la salvación de sus almas es algo que realmente ellos tienen? ¿Acaso saben que eran pecadores perdidos que van al infierno y creían? Y sabían miles de pecados. Entonces mandan a quién? No va a uno de los apóstoles. Y esta es la tercera mención de nuestro hermano hermano que dijo a las cosas. Mandaron a Bernabé.
Llegó la noticia y mandaron a Bernabé, que fue a Antioquía, y versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, no vio miles de personas, lo único que vio es cómo esas personas han estado y siguen estando en esa atmósfera aire tan precioso que se respira, que es la gracia de Dios. Lo que él vio fue como Dios, lo que él vio, Bernabé, lo que él ve, es como hombres y mujeres realmente se han convertido al Señor. Y eso es solo la gracia de Dios. Hermano, usted no va al infierno, yo tampoco, por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Respiramos por la gracia de Dios. Comemos por la gracia de Dios. Hay algo que no sea de la gracia de Dios por gracia. Como olvidamos, a veces necesitamos solo por gracia, soy salvo, por medio de la fe, que es como de nosotros, por su amor de Dios, todo lo sigamos. En el mundo estamos viviendo por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no puede levantarte, si la gracia de Dios no puede estar en tu trabajo, si la gracia de Dios no pondría en nada. Y la gracia de Dios significa lo que Dios nos da, si nosotros somos grandes, deben nada. No ha hecho nada. Eso es lo que él ve. La gracia de Dios obró en todas las personas. Mire cómo testifica en esos años. Mire esa anunciando, conversando, cómo se ven ellos en gozo de la salvación en Jesús. ¿Hay alguien aquí que no conoce la gracia de Dios? ¿Hay alguien aquí que no sabe? La gracia de Dios le tiene. Y por la gracia de Dios, mañana tenemos esto. Y por la gracia de Dios, tal vez llevamos más tiempo. O por la gracia de Dios, partiremos su presencia. Gracias. Dice el versículo, cuando vio la gracia de Dios, eso es lo que vio él. Llegó y vio la gracia de Dios, se entregó su leímos una gran de la gracia de Dios. Hay muchos para que darse cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, no habían salvado. Cuando alguien se convierte, ¿cuánto tiempo demora en su convertirse? Luego no por ti, no menos, seguir, ¿verdad? Pero, es gracia. Todo la gracia, mucho tiempo. Y dice que se regocija. Por supuesto, está contento. Quiere decir, la lucha. ¿Y cuál es el contenido de eso? ¿Qué es lo que él, por la vida, espíritu de Dios en él? ¿Qué es lo que él quiere transmitir a esos nuevos creyentes? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje tiene que como versículo que luego como siempre o frente de los nuevos que la danza lo que hace dice el versículo que exhortó a todos a que con propósito de corazón, esto es algo de la profundidad del ser humano, de lo más profundo de tu ser, donde nacen tus pasiones, tus deseos, donde nace por solo. A todos a que con propósito de corazón, lo que te motiva, de las ofrecer. Hermanos, nosotros que penséis al Señor presidente a él, y el decir santo, permanece, y hemos permanecido fieles al Señor. Ese es el mensaje, algo mensaje.
hablando de movimiento, donde cuando tiene un mensaje, hay que seguramente hay muchas cosas más, pero aquí está el resumen del Espíritu Santo de Dios, para que quedara registrado de toda mí. Este es el mensaje. Y con propósito de corazón, permaneciésemos fieles. Lo único que Dios quiere, fin de ninguna. Ser creyente significa ser fiel. Fiel, sí, eso es ser creyente. Entonces Él quiere, o sea, de manera, esa es su exhortación. Luego de una vez, yo no sigo de más tranquilo, no sigo de eso, no sigo de la hay lo que viene lo que son. Pero ahí dice el versículo 24 que era un buey que necesitaba una verdad. No se olvide de los ustedes no es bondadoso, bondadoso, son bondadosos, desea un momento para él, para ella, contar. Como decía, era bueno. Eso quiere decir, no es que no hacía nada malo, no es verlo como la antítesis de Marco, no, es un hombre mensaje. Eso, bueno, era bueno. Es el versículo 25, después perdón, el 24, era un varón mujer, y dice lo que sigue, el lleno del Espíritu Santo. Me doy una tarea. Como que yo no también por todas las personas que se mencionan como llenos del Espíritu Santo. Los poseen una luz y dependería de una marca. 17 libros y después un par de horas y de una gran perdón, 24, que era para un rey, que era lleno del Espíritu Santo y de fe, hombre de fe, que es extraordinario. Ser que uno cuenta a nivel, y quiero ser que no me encuentro, un lleno del Espíritu Santo, y le agrega una inmaculada, le agrega. ¿Por qué no Espíritu Santo? ¿Qué hace ahora, hermano? En la vida se olvida. Lo que deja, por decir, que realmente es un bueno. Es un hombre que afuera tal vez joven, que lo dice. Es un hombre que no se piensa, no se cree que puede hacerlo. Es un hombre que se la cuenta. Entonces no está pensando en mí. Yo, la voy a hacer. Dice el versículo 25, esta es la tercera mención de la vez, pero la segunda vez que ya no aparece cruzado. Y no está pasando con mucho tiempo. El primer viaje misionero fue hace mucho. ¿Desde dónde? De Villa, de Colombia. Esto es lo que quería llegar a la iglesia de Colombia. Y después fue Bernabé a Tarso. Ahora, no es la mejor, tanto día y apellido. En Tarso, que vive, sabe, una ciudad, hermano en cierto. Por eso que tenía la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo pasamos de la conversión entre que se fue de Jerusalén a veces unos años? ¿Qué está haciendo una aplicación haciendo salvo? Cada vez que se los perdón que tenía. Si vamos conociendo, esperando que
tenemos que ir a los pasos. Porque quando o sol se convierte em nosso lugar no dia, o que queria sorrir, queria colher, ser pensamento, porque não veio a quando eu tenho isso para ser, e eu tenho errado. Eu só vou porque teria errado, eu só vou porque tenho potencial. Eu estou aqui porque tenho, porque eu me parece que realmente estou estudando muito, não é que eu devo. Isso eu não entendo. Escritor de prepararse para buscar a salud. Interesante esa parte para la eficaz. Y hay que cuando ya un la inversión se lo dijo esto, pensando en guerra, la vida del desierto, no es hacer cosas se va a tener seguido de los en el año mentira. La maravilla de la tarea que hay que se tiene que cumplir una tarea conmigo. Cuando yo permiso, nosotros saben, yo necesito la iglesia indivina, pues sí, necesito. Es lo que yo se congregaron allí, parece que toda la iglesia, se congregaron en un año y enseñaron a mí, y a los discípulos se les llamó cristianos. Y era de ser la antigua iglesia cristiana, y ese era un como el un poco de la forma del término derivado de Cristo. Y que esto que se llamaba, esto que el creyente, y los fieles, fieles, seguidores de Cristo, por eso nos cristianos, y la misma mujer. ¿Cómo sería una especie de, no, una especie de ayudarse de ellos? No sé. Pero el que está hablando de mí es aquí, el nombre, ahí está teniendo cuenta. Y el texto dice, se congregaron allí un año, se llevaron cristianos, después viene una gran hambre, en lo que el todo de Claudio, del emperador Claudio de Roma, y aparece un profeta llamado Agapa, aparece un profeta, se junta con el profeta. Y él dice que hay una gran hambre, y entonces que ha venido una gran hambre, lo cual sí ocurrió. ¿Y qué hizo la iglesia en el La iglesia en el se junta. ¿Cuánto eran los ordenados? ¿Cuántos recursos económicos tenían esos ordenados? Pero se juntaron. Y cada uno, según lo que tenía, pusieron en su corazón y le gustaban mentiras. Y hicieron un motor. Entonces, parte de la ley sabe, ellos dos, pues ven como el mal. Y ese, ahí lo que nos sale, allá hay que buscar. Pero, parece por primera vez que estaba con el cielo. Y eso no existe. Que pasaste y que permanezca un pueblo de el privado profundo para no necesitar debido a la verdad y esto tiene profundo pero pensar sí entonces algunos veces más vienen presente esto de los Padre nuestro, te damos la gracia por todo el que se hizo y por el fondo. Referir con nosotros por gracia. La gracia tú que tuviese todo. Y sobre lo va a hecho que te planteó. El mundo experimentando en la gente, un caro momento. Que la gracia tuya, tenemos, en nuestro reino es único. Por la gracia tuya, tenemos. Son cosas. Y la gracia tuya, tenemos. Y nuestra actividad es ya no tenemos que parar. Vamos a hacer tan mucho que trabajo. Y gracias que permitiste todo, porque eso es lo que no pueden dar. Y cuando matan por el espíritu todo fue mucho. Y que el proyecto se mantiene.
Tiene que todo esto. También tiene que ver.